empezar otra vez las tareas libres esta mañana. Bueno, seguimos con, si queréis, como la segunda mitad de la segunda mitad, ¿no? Porque ayer vimos pues, un ejemplo, una comunicación de que es posible, de alguna manera, comenzar un proceso de conversión pastoral en una parroquia. Y la gente que estuvo con nosotros de ninguna manera pretende decir que tenéis que hacer igual que nosotros, porque los procesos son procesos, y los procesos no son iguales en todos los sitios, hay unas líneas comunes. De hecho, pues una parroquia muy particular la que tuvo nosotros, porque es una parroquia que prácticamente ha comenzado haciendo una conversión pastoral, porque es una parroquia nueva, pero podríamos irnos al otro extremo, que algún día lo haremos, que es traer una parroquia que era súper tradicional y que han empezado un proceso de conversión pastoral, que les hemos pensado, pero ahí se ha llegado para hacerlo en otra ocasión, ¿no? Es decir, que es posible. Ahora venía la segunda parte, que era, y eso se puede hacer también en una diócesis, y bueno, pues está con nosotros Clara Arza, que es la delegada de anuncio y catequesis de Bilbao. No hay vicaría de evangelización, así que es como si ya fuera la vicaria de evangelización. Y ya con una ambulancia, ¿no? Que es una laica la que está al frente de toda la tarea de anuncio y evangelización en la diócesis. Tampoco pretende ser, porque uno puede decir, por lo lejos que están aquella gente, y los brutos que son, ¿no? Bueno, levantamos piedras. Nosotros también somos brutos. Levantamos piedras. Bueno, esto no puede ser modelo para nosotros. No se trata, es igual que lo de ayer, no se trata de poner un modelo, sino de presentar que eso se está haciendo, y se está haciendo en un sitio pues, con unas condiciones. Aquí en Jaén se puede hacer pues, con las condiciones nuestras y ya está, ¿no? Clara es triplemente clara. Primero porque se llama Clara, luego porque tiene una lógica aplastante hablando, entonces dice las cosas bien claritas, y luego porque encima, como ya lleva mucho tiempo metido en este asunto, pues catequeta y pues, tiene una pedagogía muy especial y hace que dice las cosas bien dichas, pero además las dice de manera atrayente, de manera simpática. Pues, tuya la palabra, Clara. Pues nada, muchas gracias. No sé si aquí Juan Ignacio no ha puesto las expectativas así como muy altas. Yo intentaré no defraudar. Primero presentarme un poco. Soy Clara Arza. Sí, tengo los 8 apellidos vascos. Los tengo. Soy de un pueblo que está a 5 kilómetros de Bilbao, se llama Basauri. Pues soy hija de Mari Carmen, una madre muy activa en este momento, pues que es muy importante en mi vida y que sigue dándonos ahí energía y caña para mantenernos espabilados. Pues llevo casada 21 años y en el proyecto ese de familia que tenemos, pues tenemos tres hijos, dos hijas y un hijo, y estamos sumergidos de lleno en el maravilloso mundo de la tontolescencia. Entonces, bueno, pues estamos también bastante entretenidos. Llevo este año, hay así como 2 fechas muy redondas en mi vida. En julio cumpliré 50 años. Es así, los del 72. No está por ahí Alfonso, que también celebró los 50 ayer. Ah, mira, por aquí también hay más. De buen año, el 72. Y por otro lado, en septiembre pues cumpliré 25 años ya al servicio de la diócesis de Vizcaya en tareas pastorales. No sé aquí, pero desde luego en la diócesis de Bilbao no te dan el reloj conmemorativo. No sé en esta diócesis si don Sebastián se le va a ocurrir, por ejemplo, implantar esta nueva costumbre. Y bueno, pues cuando Juan Ignacio me dijo, oye Clara, quiero que vengas a Jaén, que nos cuentes tu experiencia de la diócesis de Bilbao, digo, pero ¿tú estás seguro? Y me dijo, pues sí. Digo, bueno, pues yo me fié de él. Y en esto también, como siempre, pues te fías también de Dios. Dices, bueno, pues si me trae aquí, seguro que yo aquí tengo algo que aprender. Y desde lo que escuché ayer, desde luego, pues me llevo muchas cosas también para nuestro proyecto de la diócesis de Bilbao. Así que agradeceros lo que ayer compartimos y también, bueno, pues la confianza que habéis depositado en mí. Juan Ignacio, cuando me comentaba, ¿no?, el venir y contar la experiencia de Bilbao, él me ponía la pregunta, me lo formulaba como pregunta, ¿no? Y yo, que a veces soy un poco rebelde sin causa, dije, no, yo voy a modificar el título y voy a quitar las interrogaciones y voy a hacer una afirmación. Claro que nos convertimos y claro que sí, que es posible una conversión pastoral en una diócesis. A ver, hoy yo quiero también que sonriamos un poco, porque a veces parece que aquí los grandes temas, las grandes conversiones, pues nos pueden un poco así como atenazar, pero se trata de intentar también despertar en vosotros una sonrisa, ¿no? A veces
las sonrisas también son buenas a la hora de las reflexiones sesudas. Y yo decía, bueno, y en este tiempo en el que vivimos, así que parece que tenemos un poco ya a los cristianos, así como todos los elementos en contra, pues resulta que nosotros nos empeñamos en decir, bueno, que sí, que hay que convertirse pastoralmente para poder hacer las cosas de otra manera, ¿no? Y en esto pues tendríamos, hoy nos van a acompañar dos personajes que yo creo que les conocéis, ¿no? Dirían, Obélix, estos cristianos están locos, o sea, merece la pena seguir trabajando, merece la pena seguir anunciando el Evangelio, ¿merece la pena? Sí. No os he oído. Os veo poco convencidos, ¿eh? Bueno, pues sí, ¿no? Obélix, estos cristianos están locos, pero merece la pena tener este punto de locura, ¿no? Pues yo os voy a presentar así, y en el año 2022, y esto lo voy a leer así, yo creo que os va a sonar, dice, estamos en el año 2022 después de Jesucristo. Toda Vizcaya está bajo los efectos de la secularización. ¿Toda? No. Una diócesis poblada por irreductibles personas creyentes todavía y como siempre piensan que merece la pena seguir anunciando la buena noticia de Jesús de Nazaret. Como Asterix, Obélix y en la aldea Gala seguimos ahí como los irreductibles pensando que sí, que todavía hay oportunidad para hablar a Dios en este contexto pues, complejo que tenemos en este momento, ¿no? Ayer lo decía muy bien Teresa, ¿no? Ese contexto que es incierto, ese contexto que es volátil, ese contexto pues, que ya no rema a favor de lo que nosotros estamos haciendo en este momento. Nuestra diócesis de Bilbao está compuesta por 7 vicarías territoriales, de las cuales la 3 y la 7 se corresponden solo a lo que es la villa de Bilbao. Ya sabéis, Bilbao es el centro del universo y por tanto necesita de 2 vicarías para poder ser organizada. Bueno, nuestra diócesis, aunque nuestro territorio es muy pequeñito, porque es muy pequeño, pues sin embargo es muy diversa. Muy diversa porque sobre todo la orografía de nuestro territorio hace también que haya muchísimas diferencias de un valle a otro, de la costa al interior. Entonces ahí nos podemos encontrar pues, con unas diferencias bastante potentes. Y en esas vicarías pues, lo que intentan sobre todo es agrupar aquellos espacios que sociológicamente y culturalmente también tienen un poco más que ver. Bueno, porque en esos contextos pues se pueden hablar los mismos lenguajes y se pueden tener quizá también las mismas necesidades. Esta es nuestra diócesis, nosotros acabamos el nuevo Consejo Episcopal como vosotros, casi lo estrenamos al mismo tiempo, el Consejo Episcopal nuestro empezó a funcionar a partir del 3 de diciembre del 2021. Luego os contaré cómo se hace el proceso en Vizcaya, que últimamente se está conociendo por ahí y llama un poquito la atención de cómo se hace eso de elegir los vicarios. Bueno, existen distintos modelos de organización, ¿no? Dentro de las diócesis y, bueno, dentro en general de las instituciones, ¿no? Hay unos que son modelos más jerárquicos y hay otros modelos que son redárquicos. Modelos en los que hay alguien que piensa, ¿no? Alguien que piensa, personas que ejecutan y más personas que ejecutan. O modelos redárquicos en los que en realidad pues, estamos hablando de equipos, de personas que van pensando, que van poniendo en común y que van generando un proyecto conjunto. Yo, me vais a perdonar, soy una friki de la historia de Roma. ¿Qué le vamos a hacer? Asterix y Obelix no solo. Esta Semana Santa he leído el último libro de Santiago Posteguillo sobre el Julio César y esas cosas. Y a la hora de preparar esta presentación me venía un poco ese esquema a la cabeza, ¿no? Ese modelo más jerárquico, donde está así el general de los romanos, que piensa que los tribunos, los centuriones, los legionarios, que van ejecutando lo que ese tribuno, o sea, lo que ese piensa, ¿no? Ese gran general piensa. O existe este modelo más redárquico así, que parece desordenado, pero que en realidad tiene mucho orden en su interior. Y entonces yo decía, si yo tengo que elegir cuál es el modelo de la diócesis de Bilbao, ¿es el modelo ese del tribuno, es el modelo de las legiones de Julio César, o se puede más parecer a esto? El modelo de la diócesis de Bilbao se parece más a la aldea Gala de Asterix y Obelix. Por muchas cosas. Ya sabéis que en la aldea Gala suele haber mucha vida y mucha discusión en la que el pescatero le suele dar con el pescado al herrero. Sí, pero en la aldea Gala, al final de todas las historias, ¿cómo acaban? Cenando todos juntos un jabalí que habrá pescado seguro por ahí Obelix. Pues este es un poco un modelo al que se puede parecer quizá nuestra diócesis, ¿no? Ese modelo aldea Gala,
donde hay mucha vida, hay mucho debate, hay muchos espacios de discusión, donde a veces las cosas no son fáciles, porque claro, yo lo que os voy a contar ahora vais a decir, ¡ay, qué cuento más bonito nos habéis contado! No, pues evidentemente, como en todos los lugares, en todas las organizaciones, siempre hay debate, siempre hay fricciones y siempre hay dificultades. Y en nuestra diócesis de Bilbao, por aquello de que somos bastante aguerridos y aguerridas, pues suele haber debates intensos. Pero este es nuestro modelo, ¿no? Modelo redárquico y un modelo más como de aldea gala. Aquí tenemos una aldea gala, sí, pero es una aldea organizada. Y aquí sí que os voy a contar un poco cómo ha sido ese proceso de reestructuración que hemos ido viviendo poco a poco en nuestra diócesis. Nosotros tenemos 292 parroquias, de las cuales en este momento no todas ya están en activo, ¿vale? Y ese era el punto de partida cuando se empezó con aquello que se llamó la reforma territorial. Lo que os voy a presentar hoy no es un proceso de 3 años, en realidad es un proceso en el que ya nuestros obispos, Larrea y Uriarte, ya pensaron hace casi 30 años. Ellos ya empezaron a trazar ahí cuáles podían ser las líneas maestras, los carriles por los que podía transcurrir el tren de esta propuesta, ¿no? Esta renovación. Nosotros partíamos de ese modelo que todos conocemos, las parroquias en los pueblos que podían coincidir, que vosotros tenéis también, ¿no? 5 o 6 parroquias donde había cura que llevaban adelante los proyectos parroquiales. Pero, sin embargo, nosotros en nuestra diócesis nos empezamos a encontrar, es verdad, cuando hablamos de secularización, no estamos hablando de lo mismo. Estamos hablando de un proceso de secularización muy rápido y que en este momento es brutal, lo que nosotros vivimos allí. Y eso, evidentemente, se fue trasladando poco a poco a lo que era todo el esquema y toda la organización diocesana. Por eso, la primera intuición fue que era necesario, dentro de los propios pueblos o de las mismas zonas, empezar a pensar en conjunto, empezar a tejer red y empezar a unir fuerzas, empezar a hacer proyectos que pudiésemos sostener entre más personas, pero que pudiesen empezar a trabajar con las mismas claves. Y desde ahí es donde surgió la necesidad de empezar a constituir lo que se llamó las unidades pastorales. En nuestra diócesis, en esa idea originaria estaba previsto constituir 40 unidades pastorales. Ya os digo, casi 30 años después, ¿en qué nivel de construcción estamos de aquellas 40 unidades pastorales? Pues estaremos más o menos sobre los 2/3 del total. No ha sido un proceso que se ha iniciado en todos los lugares al mismo tiempo, eso no era posible. En nuestra diócesis, al menos en aquel momento, no era posible. Entonces había que ubicar y decir dónde se daban las posibilidades para poder empezar con el proyecto y poquito a poco se fueron construyendo y erigiendo canónicamente las unidades pastorales. Por otro lado también, algunas de esas unidades pastorales también sufrieron modificaciones en lo que era la primera intuición. Se habían pensado construir de una manera y luego, sin embargo, la propia experiencia fue diciendo quizás esto no sea posible así, hay algunos elementos que no hemos contemplado, hay que decir, bueno, pues esta idea inicial hay que transformarla. Lo que os voy a contar un poco es la historia de cómo se organizó la unidad pastoral de mi pueblo. Se llama la unidad pastoral San Fausto. Ninguna de las parroquias de mi pueblo está bajo la advocación de San Fausto. Es curioso, ¿a que sí? Os voy a contar la historia. En mi pueblo la ermita originaria era la ermita de San Fausto. Pero Basauri fue uno de esos pueblos de Vizcaya que creció de manera exponencial en muy poquito tiempo. Pasamos de 20.000 a 75.000 habitantes en nada. Hoy tenemos unos 40.000. Entonces empezaron a construir, se vio que, claro, la ermita aquella originaria ya no daba para la atención. Entonces se decidió erigir una parroquia nueva. ¿Cuál fue el problema? Que quien puso el dinero para construir aquel nuevo edificio se llamaba Pedro. Y entonces lo que exigió es que a cambio de la pasta, pues la iglesia se tenía que construir bajo la advocación de San Pedro. Y así se construyó la parroquia originaria del pueblo, que era la más grande. Luego, a partir de ahí, lo que os he dicho, con ese crecimiento exponencial, se fueron surgiendo otras parroquias para poder atender aquel volumen grande de creyentes que había en nuestro pueblo. Surgiendo así 4 parroquias más, perdón. Claro, cuando nos tocó instituirnos en unidad pastoral, por el camino nos habíamos encontrado
que había gente que quería recuperar el nombre original de la iglesia. Y entonces decíamos, hombre, pero es que ahora no le podemos cambiar el nombre a San Pedro, porque los de San Pedro son de San Pedro. Entonces dijimos, bueno, pues una buena manera de recuperar aquella esencia y de nombrar nuestra unidad pastoral es recuperar aquel nombre inicial que tenía bajo la advocación de la que se reunía aquella primera comunidad cristiana de nuestro pueblo. Y por eso nos llamamos la Unidad Pastoral San Fausto. Por cierto, si alguna vez estáis por Vizcaya en torno a un 13 de octubre, no perdáis la oportunidad de venir a vernos a los Basauritarras, que tenemos un fiestón espectacular. ¿Cómo se construye la Unidad Pastoral San Fausto? Es un proceso que se inicia en torno al año 94-95 y que no culmina hasta su erección final en el año 2013. Fijaros, son casi 20 años de proceso de construcción. Y esto empieza, por lo que os decía, ¿no? Ya se estaba hablando de esa reforma territorial, ya se estaba empezando a hablar de la construcción de las unidades pastorales. En Basauri había 5 parroquias y en aquel momento para 5 parroquias, pues entre unos y otros estamos hablando de que podría haber unos 10, 12 curas en el pueblo. Sin embargo, cada parroquia, no solo pasaba que cada parroquia funcionaba independientemente, sino que en esa parroquia tan grande que era la de San Pedro y en la que había 3 sacerdotes en aquel momento, no se ponían de acuerdo entre ellos para trabajar en equipo. Entonces, bueno, pues la decisión que se toma es de decir, bueno, tenemos algunos sacerdotes que sí que han decidido empezar a trabajar en equipo, bueno, pues enviémoslos allí a la unidad pastoral a lo que eran las parroquias aquellas de Basauri. ¿Cómo se hace? Hay solo, de esas 5 parroquias que hoy formamos esa unidad pastoral, solo en 3 se dan las condiciones de empezar a trabajar juntos. Y entonces se constituye lo que se llamó en aquel entonces la interparroquial. Era la parroquia principal del pueblo en aquel momento, la más grande, la parroquia de San Pedro, y 2 parroquias que estaban en 2 barrios muy populares de nuestro pueblo. Se erige lo que se llama allí, lo que denominamos allí un moderador pastoral, que es un sacerdote. En nuestro caso tuvimos la gran suerte de contar con Luis Salazar, que era el mejor lateral izquierdo de su tiempo de seminario. Y eso no lo decía él, lo decían muchos de sus curas compañeros cuando decías, no, es Luis Salazar, dice, la de goles que me ha metido. Bueno, pues él es el primer moderador de aquella unidad pastoral y allí se conforma un equipo. Un primer equipo, en aquel momento, se unían otros 3 sacerdotes. Había también un seminarista en fase pastoral y en aquel momento también, por las necesidades que había en el pueblo y la realidad, se ve la necesidad de liberar en el primer año a una persona laica para empezar a trabajar en todo lo que tenía que ver con el ámbito de la juventud. Empieza a incorporarse esa persona y al de 2 años dicen, no, es necesario otra persona laica más para poder trabajar porque había un volumen grande y si se quería hacer un proyecto conjunto y de una manera un poco diferente, hacían faltas manos para la labor. Y entonces es en ese momento cuando yo me incorporo al proyecto pastoral de aquel territorio. Se trabajó varios años solo con lo que eran aquellas 3 comunidades. Y os tengo que decir que nuestro vicario territorial, que en aquel entonces se llamaba, es un hombre encantador y además con la cabeza muy, muy clara, José Luis Achotegui, recuerdo que vino allí a una reunión con nosotros y nos preguntó, dice, ¿es imaginable y deseable que las otras 2 parroquias se junten a nosotros? ¿Sabéis cuál fue mi respuesta en aquel momento? Mi respuesta en aquel momento era que ni era imaginable ni era deseable. No se daban las condiciones para seguir dando pasos y que aquellas 2 comunidades se incorporasen al proyecto común. No era el momento. Pero tampoco era el momento de dejar atrás la idea de que era necesario empezar a trabajar juntos y que en algún momento se darían las condiciones para crear aquella unidad pastoral. Con el tiempo, bueno, yo salí a otro proyecto en otra unidad pastoral y allí se empiezan a dar las condiciones para que una de esas parroquias se sume al proyecto y finalmente, al de 2 años, la otra de las parroquias también se suma. Y finalmente el proceso culmina con que en el año 2013 se erige la unidad pastoral San Fausto con 5 parroquias. Pero sobre mi pueblo os contaré también algo que es curioso. Yo os he dicho que las unidades pastorales, nuestro territorio está dividido por vicarías. Mi pueblo os decía 35.000, sí, pero tiene 35.000 habitantes que están bajo esas 5 parroquias, ¿vale? Pero mi pueblo en realidad tiene
40.000 habitantes. ¿Y esto qué pasa? Y dices, claro, y esos 5.000 se han esfumado, han desaparecido, ¿qué ha pasado con ellos? ¿Dónde están? Pues esos 5.000 pertenecen a un barrio de nuestro pueblo. Y ese barrio de nuestro pueblo, sociológicamente, su vinculación siempre había sido con otro pueblo vecino. Y entonces, ¿cuál es la decisión que se toma? Que ese pueblo va a formar unidad pastoral, ese barrio, perdón, va a formar unidad pastoral con ese otro pueblo vecino. Y no es que no solo no seamos la misma unidad pastoral, es que ni siquiera somos la misma vicaría territorial. Nosotros somos vicaría 3-7 y ellos son vicaría 4. No sé si me estoy explicando, es muy importante que tengamos en cuenta la historia de los barrios, la historia de los pueblos, sociológicamente dónde están sus relaciones. Y eso yo creo que fue un acierto en la construcción y el ir poquito a poco viendo cómo se hacía aquello. Yo sé que vosotros estáis un poco ahí en la reflexión de que sois pocos curas, de que la mies es mucha, de que el trabajo es mucho. ¿Alguien vive es cura en un pueblo de 40.000 habitantes por aquí o algo parecido? ¿Cuántas parroquias hay en ese pueblo? 7. 7 parroquias. ¿Cuántos curas estáis en ese pueblo? Párroco, 4 sacerdotes, 5, 6, 7, 8, 9. 9 sacerdotes. En mi unidad pastoral, 35.000, y tenemos 5 parroquias. ¿Sabéis cuántos sacerdotes hay? 2 sacerdotes. Y dices, ¿y entonces cómo lo hacéis? Pues en este momento, por eso, gracias a esa experiencia de la unidad pastoral, gracias a ese trabajo en equipos y gracias sobre todo eso, a que se han ido construyendo un proyecto común en el que al final vas tejiendo redes, vas teniendo sinergias y nosotros en este momento ya tenemos gente que aunque su vinculación natural y celebra su fe habitualmente, imaginaros, en una parroquia que está ahí en lo alto de la cuesta en el monte, la mía, es la más pequeñita del pueblo, sin embargo, tiene un compromiso pastoral en la parroquia de San Pedro que atiende a lo común. Lo que hay es un tránsito de personas que, aunque se sienten vinculadas y celebran con sus comunidades habitualmente, sí se sienten llamadas a trabajar en esos proyectos que son más comunes. Y nosotros en eso solo hay un consejo pastoral de toda la unidad y se conservan algunas cositas, algunas juntas para algunas cosas, pero tenemos un único proyecto de catequesis y las catequistas de las 5 parroquias se reúnen en un solo equipo. Se reúnen en un solo equipo y eso permite que una sola persona pueda acompañar ya esos 3 equipos de catequistas, porque se reúnen todos los del curso. Y tenemos un único proyecto también de preadolescencia y juventud en todo el pueblo. Entonces, eso pues, nos permite seguir siendo, al final, seguir teniendo capacidad de anunciar en un entorno pues, que no nos lo pone nada fácil. Pero si no hubiésemos hecho ese proceso de convergencia, ese proceso de ir haciendo red, de ir tejiendo poquito a poco ese espacio común, pues hoy realmente muchas de nuestras parroquias estarían cerradas. Y sin embargo, aunque en aquel proyecto inicial al que yo me incorporé hace ya 25 años, yo escuché eso de, en 10 años tendremos que cerrar 3 parroquias. Llegaron los 10 años y no se cerraron las parroquias. Y entonces decían, bueno, en 5 años tendremos que cerrar algunas de las parroquias. 25 años después, sí que tenemos en marcha esas cinco parroquias. Es verdad que algunas de ellas son muy pequeñas y es verdad que algunas de ellas están envejecidas. Pero la decisión es que hay que acompañar esas parroquias hasta cuando naturalmente llega el momento de decir, aquí ya no hay capacidad de anunciar nada. Pero hay que acompañar ese final, no decir vamos a bajar la persiana. Hay que acompañar ese final. Ese es el convencimiento en el que vamos poquito a poco trabajando. Parroquia, la unidad pastoral, que ya os digo, en este momento es eso, estamos como en 2/3 del total, una cosa así. Hay lugares en los que es probable que esas unidades pastorales no se puedan llegar a erigir nunca, ¿eh? Eso también hay que asumirlo en estos procesos, que puede haber lugares de nuestras diócesis en la que no sea posible. Entonces, bueno, ahí no renunciamos a ello, seguimos en ello. Lo que os decía, nosotros tenemos 7 vicarías, aunque, como os decía, para poder gobernar el Gran Bilbao, pues ya sabéis, hace falta 2 vicarías. Tenemos 7 y nuestra diócesis ahí está. ¿Qué tenemos aquí? Pues lo que os decía, en la zona centro
una zona, sobre todo lo que es el entorno de la ría, pues tenemos 1,000,000 y pico de habitantes ahí concentrados. Luego tenemos zonas como pueden ser la 2 y la 4, son zonas que curiosamente son las zonas quizás más rurales de nuestra diócesis, pero entre ellas se parecen en nada, son muy diferentes. Luego la Vicaría Quinta, que es pues, sobre todo en la zona más de la costa, de esos pueblos tan bonitos de los que habréis oído hablar, son de nuestra diócesis. Esta es nuestra aldea gala, que os decía, sí, aldea gala sí, a ratos un poco caótica, pero organizada. Nosotros tenemos aquí estos órganos de corresponsabilidad diocesana. Tenemos un consejo del presbiterio en el que hay los sacerdotes, pues eligen entre ellos, es criterio fundamentalmente de representatividad, y en este momento hay 40. Tenemos un consejo pastoral diocesano en el que no solo están representados todos los territorios, sino que en realidad también están representados las comunidades, los centros educativos, la educación. Es un consejo pastoral diocesano amplio, en la que es curioso la foto que salía de las personas que están ahí este año, lo que es el comité ejecutivo de ese órgano, mayoritariamente son mujeres. Es una foto curiosa, es el primer órgano diocesano donde mayoritariamente hay mujeres. Luego tenemos el Consejo de Asuntos Económicos. Qué importante esto de los asuntos económicos de la diócesis, ¿eh? Pues también está así. Y luego tenemos lo que es el Consejo Episcopal ampliado y el Consejo Episcopal. Y os voy a explicar un poco esto cómo se produce. Lo que os decía, el tema de los vicarios. En nuestra diócesis es una tradición que no es nueva, ya lleva desde hace muchos años. Se hace una consulta. El obispo, cuando toca eso de renovar las responsabilidades vicariales, hace una consulta. ¿Y a quién consulta el señor obispo? ¿A quién pensáis que puede consultar el señor obispo? ¿A quién creéis que consulta? Venga, que estáis... A los consejos de la zona. A los consejos de la zona. Pues el señor obispo consulta al presbiterio, consulta al laicado y a la vida religiosa. Hay posibilidades de emitir ahí opinión. Y en un primer bote lo que se hace es en abierto, que surjan los nombres de esas personas que se piensan pues, que pueden liderar esos espacios vicariales. En un segundo bote, lo que hay es los 3 nombres que han salido así como más mayoritarios, son los que se vuelven a someter a consulta. Y de esa consulta es cuando el señor obispo toma sus decisiones. Bueno, pues es una fórmula que llama la atención, que no es nueva y que es verdad que en eso nuestros obispos, todos ellos, en su día don Ricardo, don Mario y ahora mismo también pues don Joseba, los 3 se han mantenido en esa costumbre, porque es una costumbre. Eso no podemos olvidarlo. Del último consejo episcopal, lo que os decía, tomó posesión el día 3 de diciembre de este año. Ahí están estrenándose con toda la labor nueva. Pero este año, y eso sí que es verdad que es una intuición de nuestro obispo actual, dice, hombre, yo creo que es momento de experimentar también un nuevo pasito, un nuevo cambio. Y él lo que puso en marcha ha sido eso que se llama el Consejo Episcopal ampliado. En el Consejo Episcopal normal, en el habitual, participan el señor obispo, evidentemente, el vicario general, los vicarios territoriales y nuestro secretario general. Esas son las personas que habitualmente participan ahí. Pero, ¿y entonces quiénes son las personas que participan en ese Consejo Episcopal ampliado? Pues en nuestro caso, Marisa Arias, una mujer que es la responsable del laicado en Vizcaya, Manuel Moreno, que es el delegado de Caridad y Justicia y el delegado de Cáritas en nuestra diócesis, que también es laico, y yo, la delegada de Anuncio y Catequesis. Entonces, ahí está el Consejo Episcopal ampliado. Y lo que se nos pide es que, bueno, pues también por la mirada que te ofrece la responsabilidad que en este momento nosotros tenemos, pues nos incorporemos ahí a ayudarle a pensar y a llevar adelante el proyecto diocesano. ¿Que cómo está siendo la experiencia? Llevamos 5 meses. La primera experiencia, la primera vez que empezamos con esto fue en enero. Y la verdad es que está siendo una experiencia positiva de momento. Bueno, pues pensar, intentar tener como distintas miradas de lo que pasa en nuestra diócesis, pues al final lo que hace es enriquecer el análisis y bueno, pues tomar unas decisiones quizás que se puedan ajustar también mejor al tiempo en el que vivimos. Para mí personalmente deciros que cuando me pidió esto, pues Joseba, dije, pero ¿tú estás seguro de lo que me estás pidiendo? Bueno, pues esa responsabilidad de decir,
bueno, pues ¿por qué no, no? El laicado también nos toca asumir responsabilidades y dar pasos adelante y atrevernos también a, si se dan las oportunidades, desde luego, no dejarlas pasar y crecer en eso de decir, es que hay que hacer verdad eso de que por el bautismo todos somos sacerdotes, profetas y reyes. Y entonces dices, bueno, pues mi condición de bautizada también me lleva, ¿no?, a asumir esa responsabilidad y a que esta iglesia, que también es mía, pues ver qué es lo que puedo aportar desde mi mirada, que me ofrece el estar en este punto de la vida, pues de mi ser persona laica en tareas pastorales. Esta es lo que es la organización en lo que se refiere a los consejos. Pero al mismo tiempo que tenemos todo eso, nosotros tenemos 5 delegaciones de curia. Y esas 5 delegaciones de curia pues son la de Nuncio y Catequesis, la de Caridad y Justicia, la de Ecumenismo, Liturgia y Misiones. ¿Quiénes estamos? ¿Quiénes somos los delegados y las delegadas de esos espacios? Pues ahí estamos 3 personas laicas y 2 sacerdotes. Lo que os decía, Manuel Moreno en Caridad y Justicia, en Ecumenismo Miguel Ángel Esnaola, que es sacerdote, en Liturgia Jesús Llarena, que también es sacerdote, y en Misiones Feli Martín, que es una mujer y es laica también. Esto, pues lo que os decía, tenemos lo que es la organización por territorios, pero luego las grandes áreas también tienen un nivel de estructura y de organización. Y este es un poco el esquema así como diocesano general con el que trabajamos. Y lo que decimos, ¿no? Nos vamos a reír un poco. Sinodalidad. Vaya reto, ¿no? Vaya reto. Bueno, esa estructura que está en lo diocesano, el gran reto luego bueno, ya hicimos la reforma territorial, es decir, la reestructuración territorial con la construcción de las unidades pastorales, eso ya se puso en marcha, lleva su ritmo, pero luego se puso en marcha la reforma de la curia. Nosotros ahí lo que teníamos era un espacio en el que teníamos por aquí la catequesis, por aquí la juventud, por aquí la preadolescencia, aquí lo que trabajábamos con la pastoral familiar, aquí, pero eran como departamentos estanco. Entonces, en la intuición que se tuvo en eso de la reforma de la curia, es decir, hay que romper esos departamentos estancos y generar una red de trabajo conjunto. De manera que eso permitiese no tanto pensar en esto concreto, sino en decir, vamos a ver si somos capaces de generar procesos que tengan esa mirada mucho más transversal y hacer ver que lo que yo hago en la catequesis no es solo mío, sino que esto luego lo tienen que heredar quienes van a trabajar con la juventud y además que lo que hago con la catequesis, con las familias, luego de ahí puede salir un espacio de trabajo con las personas adultas. Es decir, ver cómo romper aquellos cajones y empezar a pensar con una mirada más amplia que permitiese también el diseñar procesos que ayudasen mucho más a decir, vamos a sacar la mirada del sacramento, que es muy importante, pero que no puede ser un objetivo en sí mismo, sino más bien un hito en el camino, ¿no? Esos hitos en el camino que nos van llevando, que hacen visible a Dios en nuestra vida en distintos momentos, pero que nos van llevando a la incorporación a la comunidad cristiana. Entonces, por eso se crean las delegaciones y en mi caso, por ejemplo, en lo que es mi equipo de trabajo, estamos en este momento 12 personas trabajando, pero somos 6 jornadas y media. ¿Sí? Porque muchas de esas personas tienen jornadas compartidas con otros espacios. Pero sí que hay una apuesta muy seria y muy potente de recursos humanos para poder pensar todo esto. Entonces, este es pero no os creéis que es fácil, ¿eh? Aquí andamos todavía intentando tirar el muro en algún lado, ¿vale? Hay algunos muros que, bueno, tenían así un ladrillo majo, pero hay algunos que son de hormigón armado. Y entonces ahí lo tenemos más difícil, es decir, la idea está ahí, pero el trabajo es de pico y pala. Y el trabajo a veces es complejo y el trabajo a veces tiene muchas dificultades. Entonces, todo eso se da. Y luego ahí nosotros, sobre todo, lo que tenemos es la delegación de Anuncio y Catequesis y la de Caridad y Justicia, en el paso en el que estamos comprometidos, tanto Manu como yo, en este momento, es ir viendo cómo eso se va entrelazando muchísimo más. Porque pensamos que la dimensión sociocaritativa de la fe tiene que estar muchísimo más presente y tiene que ser muchísimo más transversal en los procesos de iniciación cristiana. Porque no sé si os pasa a vosotros, pero a nosotros lo que nos pasaba es que de repente, como un meteorito, caía que había que hablar
de migraciones, pero caía así, como un meteorito, o que había que hablar de misiones, o que había que hablar de cuál es la mirada que tenemos que tener sobre la pobreza. Entonces decíamos, no, hay que trabajar para que los procesos que están en una cosa y en otra haya muchísimo más punto en común. Y desde luego que eso de la dimensión sociocaritativa de la fe lo desarrollemos muchísimo más transversalmente en nuestros propios procesos. Entonces, bueno, ahí hay retos grandes en los que estamos, pero lo que yo digo, la intuición la tenemos, el norte sabemos dónde está. Y por el camino ya sabéis que en Vizcaya tenemos mucha cuesta arriba y además mucho peñasco. Entonces, pues es complicado, pero ahí estamos. Lo que os decía, eso que se hizo en la reforma de la curia, ahora se trabaja también en cada una de las vicarías. ¿Cómo se organizan los vicarios territoriales? A ver, alguno que está por aquí que le ha tocado eso en la lotería diocesana, le ha tocado ser vicario territorial, pues ¿cómo lo hacemos nosotros? Nosotros lo que hemos hecho hay una mesa de moderadores pastorales, donde están, en nuestro caso, los sacerdotes que están de responsables en las unidades pastorales participan de esos espacios. Pero dices, Clara, ¿son todos iguales? ¿Las vicarías tienen la misma organización? No, que somos galos, ¿os acordáis? Es un poco diverso. Hay algunas de esas mesas donde hay incorporados también personas laicas que tienen esas responsabilidades globales en el nivel vicarial. En algunas unidades pastorales también hay responsables laicos del anuncio y la catequesis y también participan de esos espacios de coordinación. Tenemos mesas de lo que os decía también de anuncio y catequesis y ahí ya tenemos personal laico que también está desde el voluntariado. Personas que se encargan de tejer eso en las unidades pastorales o en las parroquias. Y las mesas de caridad y justicia, donde ¿qué tenemos? También están las realidades de Cáritas con los responsables que haya de Cáritas y con las personas que haya de las otras pastorales. Ese es un poco el nivel que tenemos en la corresponsabilidad vicarial. Y luego, ha corrido esto un montón. ¿Y cómo nos organizamos en las unidades pastorales? Aquí lo que tenemos es un equipo ministerial, donde se reúnen los curas, pero donde se reúnen también el laicado que tiene distintos niveles de responsabilidad. Allí donde hay un laico liberado en tareas pastorales, en nuestra diócesis somos 42. Somos 42 personas laicas que es nuestra vocación, profesión, es lo pastoral, es la actividad pastoral, somos 42. Entonces, quienes estamos en las unidades pastorales también participamos de manera habitual en esos equipos ministeriales. Y ahí también, en función de cómo se configura esa unidad pastoral, laicos y laicas que se encargan de dinamizar, de coordinar esas otras áreas. Esa es la mesa, lo del equipo ministerial. Tenemos consejos pastorales de la UP y en algunos casos también las juntas parroquiales. En otros no. Hay algunos casos en los que esas juntas parroquiales pues han ido ya, se ha producido ese cambio ya a unidad pastoral, pero hay otros lugares también que por su orografía, por su configuración, conviene que ese esquema siga todavía presente. Entonces, eso es por ahí. Y luego tenemos los espacios de pastoral conjunto, es decir, todos los responsables de la catequesis, todas las catequistas, son equipos. Todos los que estamos trabajando con la juventud somos equipos. Todos los que acompañamos padres, madres, somos equipos, un solo equipo. Que luego tú desarrollas tu tarea donde te toca, pero somos un solo equipo. Eso pastoralmente, desde el punto de vista de los recursos humanos, es mucho más fácil acompañar equipos que tener que acompañar a estos aquí, a estos aquí, a estos allá. Ahora, también os tengo que decir que el proceso de crear esos equipos no fue fácil. Y no es fácil. Toca tomarse muchos cafés, tener muchas conversaciones, hacerte el encontradizo muchas veces y sobre todo ayudar en ese acompañamiento. Por eso os decía que ese también es un trabajo de pico y pala. Muy difícil, pero que merece la pena. Y que además luego descubres que la gente, en cuanto empieza a trabajar en equipo, pues va viéndole las ventajas a eso de juntarte. Nosotros en nuestra diócesis somos, lo que os decía, aldea gala, muy bonita, además muy verde, como decían por aquí, con ese paisaje tan bonito, pero somos una aldea muy diversa. Ahí dentro de lo que es nuestra diócesis, pues tenemos movimientos, comunidades, asociaciones, grupos diversos, proyectos distintos. En eso lo que es la composición eclesial de nuestra diócesis es muy diversa, muy diversa. Y con lo que tiene eso, evidentemente, de gran riqueza, pero también de dificultad.
Es decir, cómo intentar acompasar los ritmos, cómo los proyectos también hay que buscar unos mínimos comunes para poder seguir todos en la misma línea. Pero es una aldea diversa. Y es una aldea diversa también en lo que se refiere a la composición de a quienes nos toca, de alguna forma, liderar los distintos proyectos en nuestra diócesis, ¿no? Lo que os decía, tenemos un laicado que estamos en este momento, somos 42 personas al servicio de la diócesis, algunos de los cuales, no sé en este momento si somos 12 o 15, somos laicos estables al servicio de la diócesis. ¿Y eso qué es? Eso es un proceso vocacional. Es una apuesta que se hizo ya hace muchos años por las resultas de lo que le llaman la asamblea diocesana, donde estuvo esa intuición de que había que contar con el laicado, que había que formar al laicado, que había que capacitar al laicado y que había que darle cancha en esto de ser corresponsable con la marcha de la Iglesia. Fruto de aquella intuición, en este momento estamos, lo que os decía, 42 personas, en distintos campos. Hay personas que están en los servicios religiosos en los hospitales, personas que estamos en tareas de curia, personas que están en lo territorial. ¿En qué realidades? Pues unos más centrados en el ámbito de la juventud, otros en ese esquema más global del anuncio y catequesis. Incluso hemos tenido también ya algunas experiencias de personas que han asumido la coordinación de unidades pastorales. En mi caso, yo en mi última fase, en la unidad pastoral San Fausto, eso yo lo hice. Bueno, pues había un moderador pastoral que en aquel momento dijo, yo creo que es mejor que este proyecto lo pienses tú más. Eso canónicamente sabéis que es posible, siempre que haya un sacerdote, los laicos podemos hacer casi de todo. Entonces es una cuestión más también de generosidad, porque en ese caso yo sentí que hubo una gran generosidad por parte del moderador pastoral y de confianza. Yo creo que fueron dos ejercicios muy potentes. Y este año también, pues ante la pérdida de alguien que vosotros conocíais, por aquí algunos conocíais a Fernán Elorrieta, un cura diocesano nuestro, falleció repentinamente en el mes de agosto, y entonces ahí surgió la necesidad, y en aquel momento quien había asumido la responsabilidad también es una persona laica. Bueno, pues ahí ahora mismo también en una fase de elaboración, de pensar y de ver cómo esas experiencias que se van dando, pues se puede obtener aprendizajes y ver también qué pasos se pueden dar ahí. Pero en nuestra diócesis también ya están pensando en que eso vaya a ser también algo habitual. Es verdad que en laicado hemos crecido mucho, hemos adquirido una experiencia pastoral también muy grande y, hombre, pues ahí también se ven las posibilidades de decir, oye, ¿y por qué no? ¿Y por qué no? ¿No? La confianza. Tenemos eso, lo que os decía, 42 laicos y laicas. Hay una vida religiosa que yo creo que, como en todas las diócesis, pues le está pasando lo mismo que al resto de la Iglesia. Lo vocacional es muy difícil, eso lo vemos en los presbíteros, lo vemos en la vida religiosa y lo vemos en el laicado, que está también en nuestra experiencia. Es difícil que la gente se anime, es difícil que la gente se líe en esto. Nuestra vida religiosa pues es diversa, es muy rica también en la diócesis, pero lo dicho, va a menos también. Los presbíteros, ¿cuántos curas creéis que tenemos en Vizcaya? Menores de 65. 50. Tenemos en torno entre los 50 o los 60, para una población de 1.200.000 habitantes. Yo creo que vosotros salís mejor en la cuenta, ¿eh? Yo creo que salís mejor en la cuenta. Es en este momento nuestros presbíteros, pues bueno, van entrando en una franja de edad ya bastante elevada, ¿no? Y nosotros luego lo que tenemos, que bueno, en los últimos años se ha desarrollado bastante, es la experiencia del diaconado permanente. En este momento no sé calcular exactamente, pero bueno, es una experiencia también que se abre una vía, es decir, al final, pues una experiencia muy diversa en eso de asumir responsabilidades en el seno de la Iglesia. Bueno, cada uno desde su vocación, pues sumar. Cada uno desde lo que es, desde lo que configura, desde lo que Dios le ha llamado, dice, bueno, yo sumar, es sumar a lo que es el proyecto común. A veces esto, pues lo que os decía, volvemos a la pelea esa de la aldea gala también de vez en cuando, ¿eh? A eso del pescado en la cara y esas cosas. Es decir, al final la diversidad es rica, tiene muchísimas posibilidades y es maravillosa, pero a veces pues también hay sus dificultades. Y ahí vuelve a tocar hacer ese ejercicio de escucha y otra vez de pico y pala, de saber entender al otro, de quererse, a pesar de que a veces le mandarías a casa y esas cosas, pero es un ejercicio también grande de intentar entenderse. Nosotros además aquí, esta mirada me parecía importante. ¿Por qué? Tenemos 16 centros educativos, es decir, un total de 11.000 y pico alumnos con un total de 1.000 profesionales.
Y claro, aquí la pregunta, bueno, ya me lo contaréis vosotros, que ayer ya lo escuchaba yo, es que los colegios, es que los centros educativos... Bueno, nosotros aquí entramos con una mirada nueva y me parecía importante decirlo por aquello en lo que Juan Ignacio está muy liado y no sé si a veces le hacemos mucho caso, que es el rollo ese del primer anuncio. No dicen nada, Juan Ignacio. No dicen nada. Bueno, nosotros lo que tenemos claro es que esto tiene un potencial enorme. Lo mismo que vuestras cofradías. Lo mismo que vuestras cofradías, que decían ayer que daban muchos dolores de cabeza y poquitas alegrías. Bien, pero son posibilidades, son altavoces y son plataformas desde las que les podemos a la gente hablar de Dios. Ahora, también es verdad que para hacerlo, ahí tenemos que entrar de otra manera. Y hay que buscar nuevas estrategias. Y esas estrategias es el tema del primer anuncio. Que no solo es, eso del primer anuncio no solo son métodos. No solo son métodos. Eso del primer anuncio también es otra cosa. Y aquí en los centros educativos, esta nueva ley educativa que a veces trae controversia, que si con la religión, que si no sé qué, yo creo que va a ser una gran oportunidad para repensar los proyectos educativos y hacer que eso del primer anuncio y el meter algunas de nuestras claves más fundamentales sea posible a través de los proyectos educativos. Pero, lo dicho, no puede ser de la misma manera lo que eso lo hacemos en las parroquias. En las parroquias hacemos procesos de iniciación cristiana y anuncio explícito de la fe. En esos otros espacios hay que ver cómo hacemos todo eso. Con un primer anuncio que es simplemente, en muchos casos será quitar la maleza, en muchos casos será quitar las piedras. Igual en algún lado se dé que el campo esté tan bien que hasta podemos hacerle los surcos y sembrar algo. Pero la recogida nunca va a ser en estos espacios. Puede ser espacios de llamada, espacios de primer anuncio, espacios de proponer, espacios de despertar preguntas, de despertar inquietudes, ¿vale? Pero ¿Estos son colegios diocesanos? Estos son colegios diocesanos. Nosotros tenemos 16 y son espacios frontera. Y eso lo tenemos que tener claro. En nuestro caso, la cosa ha cambiado tanto que ahí tienes probablemente, puedes tener que hasta un 50%, siendo generosa, pues sí puede tener cierta identidad por la que los eligen, pero en el otro 50% de los casos no. Y eso tenemos que tenerlo claro, para hacer una propuesta que pueda ayudar a despertar algo. Ese es el gran reto. Entonces son espacios frontera, y son espacios para hablar de Dios, pero en ese esquema de primer anuncio, para despertar preguntas. Sobre todo para despertar preguntas. Y eso es muy importante. Y luego nosotros también creemos que es muy importante que esos 16 centros educativos también se vinculen a la unidad pastoral. ¿Por qué? Porque tenemos así como 3 niveles de cosas, ¿no? Tenemos ese nivel que es más bien para todos, ver cómo en el nivel transversal del proyecto educativo tú puedes ir despertando todo eso. Luego tienes lo que puede ser esa asignatura de religión propia con la asignatura alternativa, porque ya sabéis que ahora la gente se matricula desde su casa, online, y pone la X donde quiere. Pone la X donde quiere. Pero también es otra oportunidad para decir, si pone la X en la alternativa, pues tenemos 2 opciones, jugar al parchís, dar refuerzo de matemáticas, o empezar a ver qué valores de nuestra antropología cristiana pueden estar ahí presentes y cómo los vamos a trabajar, porque eso también empieza a ser primer anuncio. ¿Sí? Entonces, ¿y la segunda cuál es? La segunda es la posibilidad de que tú puedas hacer una propuesta y una invitación explícita a los procesos de iniciación cristiana, pero en nuestro caso la intuición es que eso no se debe hacer en el propio centro educativo, sino que en nuestros centros diocesanos la intuición es que eso tiene que hacerse desde la parroquia, desde el sitio en el que esos centros educativos están insertos. Porque el cole se acaba, pero esto de ser cristiano o ser cristiana, no. Entonces eso lo puedes hacer si tú te vinculas en una comunidad cristiana. En nuestro caso la apuesta es esta. Hay otras apuestas, y hay otras formulaciones. Y hay propuestas muy exitosas donde la gente sigue vinculada a las comunidades que se crean, ¿no? Todos las conocéis. O sea, pero la nuestra, por ejemplo, a la hora de hacer un planteamiento con los centros diocesanos es esta. Bueno, claro, pero aquí diréis, muy bien, nos has contado todo eso tan maravilloso que suena en Vizcaya, que si me escucha alguno de mi diócesis dirá, qué bonito lo has contado, Clara. Vaya cuento de Disney que has hecho, qué película de Disney que les has puesto, ¿no? Pero lo que os digo, eso tiene mucho trabajo y de mucho esfuerzo,
Pero la pregunta es, bueno, vale, ¿y cómo lo hacemos aquí en Jaén, Asterix? A ver, ¿cómo lo hacemos? Bueno, pues Juan Ignacio me decía, haznos una propuesta. Digo, con toda la humildad y todo el respeto, yo traigo así como que algunas ideas un poco locas, a ver cómo lo veis. Bueno, pues primero hay que trazar una hoja de ruta, ¿no? Y ahí veis a Asterix y Obelix que van por la calzada romana y dice, hay que trabajar en equipo. Hay que trabajar en equipo. Esa yo creo que es una premisa fundamental. Nosotros solos, en donde estamos, va a ser complicado. Si no encuentro otras personas con las que hacer equipos. Y entonces la primera, que esta se nos olvida muy frecuentemente, se nos olvida frecuentemente que Jesús empezó así con 12 que según los evangelios, y a eso le decimos palabra de Dios, a ratos no se enteraban mucho, que yo digo, pobre Jesús, a rato tendría que decir, madre mía, ¿dónde voy yo con esta tropa? A rato no se enteraba mucho, pues, no, y que bueno, Jesús tampoco podemos olvidar que ahí en la cruz, en lo difícil, solo hubo 3, Solo hubo 3. Pues primero yo creo que la primera premisa, aparte de eso, de tener claro que hay que hacer una hoja de ruta, es confiar en que todo no depende de nosotros, sino que en realidad todo esto, en lo que estamos, depende de alguien más grande que nos trasciende. Se nos olvida que en esto el trabajo, en la realidad, el campo, es de Dios. Eso se nos olvida muchas veces. Yo creo que es importante que eso nos lo recordemos un poquito todos los días. Es decir, esto no es mío, esto es de Dios. Es muy importante saber que además es que tengo que liar a la comunidad cristiana, la que en este momento yo lidero, porque mañana a mí me mandan a otro lado. Y lo que permanece es la comunidad cristiana. Nosotros como responsables pastorales no permanecemos en los proyectos. Eso no podemos olvidarlo nunca. Nosotros vamos, venimos, tenemos la suerte de hoy estar aquí, dentro de 5 años estar allá. Pero o dejamos que la comunidad cristiana, que sí o sí siempre va a estar, asuma responsabilidad, vaya creciendo, vaya implicándose en el proyecto, o va a ser muy difícil que lo que sembremos tenga futuro. Va a ser muy difícil. Entonces, primero, tener en cuenta eso, lo que yo tengo hoy entre manos, sea una parroquia, sea una vicaría, sea una diócesis. Eso sí que hay que tenerlo claro, ¿no? Que esto es de Dios, que no es solo mío. Y luego, por otro lado, hay que pensar juntos y hay que pensar juntas. No se trata de lo del Julio César, ¿os acordáis? Asterix y Obelix siempre acababa dándole pal pelo a Julio César, ¿os acordáis? No se trata de pensar así, sino se trata de buscar también otras personas con las que pensar, con personas además diversas. Ya lo sé, es que a veces eso es una fuente de líos, sí, pero hay un dicho que dice, ¿no?, que si quieres ir rápido, vete tú solo, pero si quieres llegar lejos, vete con otros y con otras. Y yo creo que este es el momento, y además en esta ocasión tan buena que tenéis en vuestra diócesis de repensar proyecto, de que hagáis muchos espacios de pensar juntos y juntas. Yo sé, porque así me lo han transmitido, que estéis muy contentos de los resultados y lo que está siendo la experiencia de toda la fase sinodal aquí en Jaén. Eso es una oportunidad de ir descubriendo qué personas tienen ganas de pensar, qué personas tienen ganas de aportar su mirada al proyecto conjunto diocesano o el de las parroquias en las que estáis. Eso es un proceso, lo que os decía, arduo y complejo, pero no perdáis la oportunidad de hacerlo. Y luego, como diócesis, identificar y consensuar solo 3 o 4 líneas. Es que en la Iglesia somos muy dados a ver el plan perfecto. ¿No sabéis? Es que ni siquiera los arquitectos, cuando se presentan a una costa de estas de obras, presentan un diseño final. Presentan una idea y luego ya hacen el estudio de detalle. Pues esto se trata un poco de lo mismo, ¿no? Pero en la Iglesia somos dados a escribir 4 tratados de teología, a esperar que los astros así se alineen, ¿no?, que se den las circunstancias perfectas para empezar a hacer algo, y por el camino, porque este no quiere, porque este no va, porque... Ya. Pero es que el espacio ideal pues será en el reino de los cielos, cuando gocemos de la plenitud y de la gloria con el Señor. Pero aquí y ahora sabemos que eso no se va a producir. Entonces, 3 o 4 líneas, pero en la que más o menos toda la diócesis tenga un poco de intuición conjunta. 3 o 4, para empezar ahí a caminar. Y luego, yo creo que es importante en este proceso también, sabiendo que no se puede coger la diócesis de Jaén,
con escuadra y cartabón y empezar a partir. Esto va por aquí, esto va por allá, y decirle a todo el mundo que sí o sí hay que empezar a trabajar así. En mi modo de ver, mi intuición, y es solo mi intuición, es verdad que luego con ella podéis hacer lo que queráis, yo os diría que quizás lo primero es identificar dentro del clero, dentro del laicado, ¿no? Pues quiénes son algunas personas que van a asumir la responsabilidad de explorar, por ejemplo, la experiencia de las unidades pastorales, que estáis un poco ahí en esa reflexión, ¿no? Estáis un poco en eso, ¿no? Bueno, a ver, ¿quiénes van a ser nuestros exploradores? Hay 3, 4 que dicen, nosotros queremos explorar. Vale. ¿En qué lugares de nuestra diócesis se puede empezar a poner en marcha esto de las unidades pastorales? Igual solo son 2. No hacen falta que sean 200. 2. Pues aquí y aquí. Y luego que ahí, sobre todo, tengamos claro que lo que hacen esos exploradores no es que son 3 locos que tienen ganas de hacer cosas nuevas, que qué ganas de meterse en líos, ¿no? No, son nuestros locos. Son nuestros locos que están animados y que van a hacer un trabajo en el que van a intentar luego sacar unos aprendizajes que nos permitan dar pasos un poquito más seguros al resto, cuando nos animemos, cuando nos toque. Ya tenemos unos aprendizajes, no tenemos que empezar todos de cero. Sabemos de la experiencia que están haciendo esos. Y sobre todo, que les acompañemos. En la Iglesia somos muy dados al modo paracaidista del desembarco de Normandía, ¿no? Te llama el obispo, te lían una historia y te lanzan allí en territorio hostil. Os reís poco, pero yo creo que el señor obispo también sabe de esto, que a él seguro que le ha pasado muchas veces. Lo de sentirte allí en tierra hostil. Y me han lanzado con el paracaídas. Y no tengo ni mapa, ¿no? Pues no se trata de eso, se trata de que una cosa es que estos nuestros compañeros generosamente han asumido el reto, pero que nosotros sintamos que lo que hacen también es nuestro. Que les acompañemos, que nos preocupemos, que les preguntemos, oye, ¿cómo vas? ¿Podemos ayudar? O cuéntame cómo es tu experiencia, pero que sean nuestros. Y la pregunta luego es también, ¿quién o quiénes van a ser los acompañantes de los exploradores? Porque ya sabéis, a lo que no se le pone la etiqueta de quién es el responsable, luego no sabemos. No, identificar quiénes son los exploradores, hacer que generar un poco ese sentimiento de que son nuestros exploradores y luego identificar también en el grupo quiénes van a acompañarles. ¿Cómo estáis? ¿Qué os pasa? ¿Qué dificultades estáis teniendo? Eso es importante también en el proceso. Y luego, ¿qué llevar en la mochila? En esto de reconstruir, de reconvertirnos y en este momento tan sinodal. Mirad, nosotros en mi equipo de trabajo habíamos tenido un par de sesiones un poco complicaditas. De esas del pez en la cara. Así de aldea gala total. Y en la última reunión del equipo, nosotros cada día prepara una persona el ratito de oración con el que empezamos la reunión. Y mi compañera Mabel nos sorprendió con esto que resulta que es de Efesios. Tú le quitas y dices, esto no sé yo, pero es que esto le decimos palabra de Dios. Y yo dije, Tate, aquí tenemos la definición perfecta de eso de la sinodalidad. Y a mi modo de ver, así en la oración lo que me llevó es a concluir. ¿Y qué significa eso de ser sinodales? Pues eso de sinodalidad es igual a ser humildes y amables, tener paciencia, mucha, y soportarnos los unos a los otros con amor. Fijaos las palabras, soportarnos los unos a los otros con amor. Pues eso yo creo que hay que llevarlo en la mochila, todos, los que exploren, los que dejamos explorar, que no tenemos muy claro que esto vaya a llevarnos a ningún lado, y los que acompañen. Eso es muy importante, llevarlo en la mochila. Y el reto, tejer redes. Aquí están Asteris y Obelix en la barca, y le dice, Asteris, mejor nos ponemos a trabajar y cosemos la red. Y le dice, es verdad, Obelix, tiene algunos agujeros. La vuestra seguro que los tiene, pero la nuestra, a pesar de todo lo que os he contado, tiene así de agujeros. Pero hay que coser una red, no una costura doble. Una red. Eso es muy importante. Y sobre todo no hay que olvidarse que nosotros también tenemos esa pócima secreta que nos ayuda. En este caso a Asterix y Obelix era zurrarles a los romanos. En nuestro caso es a seguir adelante con todo esto, ¿no? Nuestra pócima secreta no es otra
que nuestro gran maestro, que es Jesús de Nazaret. Mirar, descansar en Él y recargar las pilas en Él. Yo creo que eso es lo que nos va a dar la fuerza también para asumir este reto tan importante con el que estamos. Y ahora, si quisiera que escuchéis esto. Menos mal que existen esos locos, qué lástima, Señor, que son tan pocos y no habrá muchos más. Menos mal que existe esa gente libre e impertinente, ingenuos y gozan. Menos mal que ellos devuelven a la vida, la guerra aún no está perdida y hasta hay razón para esperar. Menos mal que ellos devuelven a la vida, la guerra aún no está perdida y hasta hay razón para esperar. Menos mal. Menos mal. Menos mal que alguien no quiere ser prudente y se sacude libremente de los que le quieren tomar. Menos mal que quien nos sueña con despachos y creen grupos de muchachos para curar la sociedad. Menos mal que ellos devuelven a la vida, la guerra aún no está perdida y hasta hay razón para esperar. Menos mal que ellos devuelven a la vida, la guerra aún no está perdida y hasta hay razón para esperar. Menos mal. Menos mal. Menos mal que a quien levanta las dos manos y por los derechos humanos hasta la vida va a costar. Menos mal que quien conserva miedo orgullo, que su grito con el tuyo para afirmar la mentira. Menos mal que ellos devuelven a la vida, la guerra aún no está perdida y hasta hay razón para esperar. Menos mal que ellos devuelven a la vida, la guerra aún no está perdida y hasta hay razón para esperar. Menos mal. Menos mal. Menos mal. Yo lo que os invito ahora es que busquéis a esos locos y a esas locas que tenéis en las comunidades cristianas. Que os fijáis bien en ellos y que descubráis entre ellos y ellas quiénes están dispuestos y dispuestas a embarcarse en la aventura de afrontar una conversión pastoral. Así que ánimo y gracias por estar locos. Muchas gracias, Clara. Decía Clara, seguro que ha creado con Ignacio una expectativa que no está cumplida.